se hizo una campaña muy grande de que a Andrés Manuel no le importa el medio ambiente y que cómo es posible que estén utilizando electricidad generada por carbón y demás, ¿no? Y lo pintaron como un ogro que no le importa el medio ambiente. Y aquí es importante mencionarlo porque si hacemos una comparativa con otros países y la cantidad de energía que generan a base de carbón, vemos números muy diferentes. El video de hoy, de esta semana, es con un formato diferente. En esta ocasión invité a un amigo, un compañero de la universidad. Ambos somos estudiantes de Relaciones Internacionales. Es un amigo que quiero mucho, discutimos mucho todo el tiempo. Me gusta mucho su forma de analizar la información. Sin embargo, también tenemos puntos en los que no somos compatibles, en los que tenemos diferencias, pero es una persona con la que siempre mantenemos el respeto, siempre nos aportamos cosas. Cuando me tiene que corregir, me corrige, pero cuando le toca aprender también es humilde y sabe que siempre se puede seguir aprendiendo y concretando o mejorando nuestras ideologías o puntos de vista. Te voy a ir mandando el link para que acceda. ¿Cómo estás, Antonio? Pues bastante bien, la verdad. Gracias por invitarme, gracias por iniciar esta conversación. No, a ti por acceder, muchas gracias. Decía un diputado Pablo Gómez, que su crítica a la reforma eléctrica, su única crítica, es que se tardó mucho el presidente en hacerla. Yo no creo que sea la única crítica, ¿no? De seguro hay muchas otras críticas válidas que se puede hacer, y una de ellas se habla del medio ambiente. Se critica mucho a la CFE porque, bueno, de hecho, hace poco, cuando empezó el gobierno de AMLO, se hizo una campaña muy grande de que a Andrés Manuel no le importa el medio ambiente y que cómo es posible que estén utilizando electricidad generada por carbón y demás, ¿no? Y lo pintaron como un ogro que no le importa el medio ambiente. Y aquí es importante mencionarlo porque si hacemos una comparativa con otros países y la cantidad de energía que generan a base de carbón, vemos números muy diferentes, ¿no? En México tenemos el 10% de energía utilizada con carbón, en Estados Unidos tenemos 30%, en China 70%. Entonces vemos que los números de México no están muy elevados o no están fuera de un control que digas tú que es peligroso para el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, ¿crees tú que está en riesgo las metas puestas por la ONU, por la Agenda 2030 del medio ambiente con esta reforma? ¿Crees tú que están en peligro esos objetivos? Yo creo que con esta reforma sí estaría en peligro, aunque no me atrevería a decir que sin ella tampoco, o sea, nos saldríamos sin ningún problema. ¿Me explico? O sea, realmente la mayoría de países que están metidos en todo lo de París, muy pocos están logrando cumplir sus metas. Por ejemplo, los dos mayores ejemplos son las dos mayores economías del mundo, son China y Estados Unidos. Y China y Estados Unidos, o sea, por ejemplo, China, o sea, el único recurso natural que tiene China es puro carbón, ¿no? Entonces, históricamente han usado el carbón porque no tienen, o sea, no tienen acceso a petróleo y para meter su petróleo tienen que pasarlo por India, es todo una escaramuza por ahí, ¿no? Y Y en el caso, caro y un claro, problema. claro. Y en el caso de Estados Unidos es un poco, pues más, es similar, sí es cierto que tienen muchas minas importantes en el norte de Estados Unidos, cerca de Pensilvania, lo que quieras, pero igual, los Estados Unidos no, o sea, podrían, o sea, sobre todo con su poder adquisitivo, podrían hacer un mejor trabajo, ¿no? Ahora, regresando específicamente a México, o sea, no me atrevería a decir que la reforma energética es el clavo final, o sea, solamente por esto ya nos quedamos fuera de lo que dijimos que íbamos a hacer en el Tratado de París. O sea, íbamos ya tarde de antes de 2018, o sea, antes de la presidencia actual, no es como que fuera algo nuevo ahorita. Yo creo que la reforma energética viene o sea, tengo dos puntos de vista, ¿no? La subjetiva y la objetiva. La subjetiva, pues obviamente como cualquier mexicano me encantaría que una empresa estatal funcione, ¿no? Y que genere dinero, que pues nos llegue a todos los mexicanos. Pues la reforma está enfocada en alimentar, o sea, pues, que la empresa, la CFE, pueda mejorar, tenga ámbitos para operar, mejores ámbitos para operar. Pero yo creo que desde un punto objetivo, el problema de la CFE y de la reforma energética es que desde cierto punto de vista le están dando más
poder de mercado a la CFE, lo que resalta más que nada en darle un poder casi monopólico a la CFE, que antes lo solía tener y ahorita se lo están de cierta manera volviendo a dar. Pues el precio que pagamos por kilowatt hora aquí en México es más caro que en otros países, ¿no? Y pues yo podría decir que pues me gustaría más que existiese esta competencia, que es en cierto punto lo que la reforma está no está evitando indirectamente, más sin embargo, pues la verdad es que de por sí la energía energética, o sea, la industria energética en México necesita reformarse porque pues tampoco debemos negar que todo lo, o sea, como que la reforma energética que se había hecho antes, al igual que muchas reformas, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces yo creo que una cosa buena, anexando a las cosas buenas de la reforma energética, es que de cierta manera busca como eliminar esos pequeños hoyos legales donde puede haber corrupción. Estoy completamente de acuerdo en lo peligroso que es el poder que puede tener un monopolio. Estamos de acuerdo todos en ello, además de que es ilegal. En México, por lo menos, no está permitido legalmente. En la actualidad, las generadoras de energía privadas ocupan el 46% de, de las nacionales, ¿no? El otro 54% son pertenecientes al Estado, al gobierno. Eso no era así hace 21 años. En el 2000 era el 91% de las generadoras energéticas que ocupaba la CFE y nada más el 9% lo ocupaban las privadas. Entonces, realmente muestran los datos que está habiendo una especie de migración o de avance hacia una industria más mixta, porque se está avanzando hacia esta modalidad de unas empresas, de una empresa energética que puede tener competitividad. Y aquí es donde lo junto con el segundo punto, en el que se habla de que cuando las empresas privadas entran o dan un paso hacia adelante en la generación de energía, hay una competitividad y esto hace un buen avance en los precios y demás, ¿no? Son principios básicos. Sin embargo, lo que ha pasado en México, que lo ha demostrado los datos de los últimos años, es que se simulaba una competencia entre las empresas privadas y lo que pasaba era que empresas muy grandes, en este caso estaba Iberdrola, ocupaba la mayor cantidad de generadoras energéticas y con empresas fantasmas participaban en las subastas. Entonces, Iberdrola ponía unos precios muy altos, pero como estaban disfrazados con otras empresas fantasmas con precios mucho más altos, agarrabas el precio más barato como Estado y terminabas pagando el precio más alto, ¿no? Por esta simulación de, de, de competitividad. Entonces, esos son los retos a los que se enfrenta. No significa que no deba haber competitividad, significa que debe hacerse algo al respecto, ¿no? Pero es uno de los temas que a mí me llama mucho la atención cuando se menciona la competitividad de la industria eléctrica. Y quiero mencionar algo que me comentabas tú cuando platicábamos ayer o hace unos días. Una frase que me decías de un premio Nobel de Economía del 2018, de cómo la pobreza está comparada de políticas de buena fe que terminan teniendo un efecto negativo en las personas a las que se busca ayudar, ¿no? Eh, en este caso específico, ¿de qué forma crees que todo esto, reforma, pueda perjudicar a los mexicanos? La razón por la cual la reforma energética puede, o sea, la razón por la cual yo me atrevería a decir que la reforma energética tal vez no tiene los mejores, o sea, los ideales los respeto, ¿no? Como cualquier mexicano que quiera su país, supongo que pues no puedes pensar mal de una persona que intenta pues hacer algo bueno por el país. Más sin embargo, me atrevería a decir que de manera objetiva no, o sea, no tiene las mejores ideas, ¿no? Es, por ejemplo, un ejemplo que se utiliza mucho es el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo tiene las mejores intenciones del mundo, obviamente, pues darle a las personas eh, efectivo, o sea, no efectivo, pero que tengan un poder adquisitivo digno, pues eso pues, creo que no, creo que cualquiera está de acuerdo, ¿no? Sin embargo, pues la mayoría de pruebas que se han hecho sobre el salario mínimo demuestran que normalmente suelen tener efectos negativos, ¿no? O sea, eso es un ejemplo de una idea de buena fe, o sea, un concepto que viene de buena fe, pero mal llevada a cabo suele tener consecuencias negativas, ¿no? Y respecto a la reforma energética y la CFE, el principal problema es
por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención a mí es que antes de que las energías limpias puedan mandar su energía a, pues o sea, que la consuma el consumidor final, es primero la CFE tiene que acabar todos sus productos, ¿no? O sea, tiene como un acceso preferente al consumidor antes que las energías verdes, ¿no? Y el problema con todo esto es la forma en la que funciona la mayoría de energías verdes, sobre todo la solar y la eólica, ¿no? Por naturaleza, la solar y la eólica no son continuas, sino que son, por decir, de cantidades arbitrarias, ¿no? O sea, a pesar de que la solar hoy por hoy es la energía más barata y pues limpia, sí, como comentaba López Obrador en una mañanera, pues hay días en los que simplemente el sol no sale, ¿no? O no sale tan fuerte, o todo esto. Tradicionalmente, o sea, lo que se hace es que se utilizan energías limpias primero, y en el momento en el cual las energías limpias no pueden dar todo lo que, o sea, toda la energía que el consumidor está exigiendo, es en el momento en el cual se suele usar energías de otro tipo, como gas natural, no sé, o sea, incluso energía nuclear, ¿no? Y pues el principal problema de todo esto es que, o sea, realmente con esta idea le pegas muy fuerte a las energías verdes por la naturaleza de cómo tienen que funcionar, ¿no? Porque no, o sea, tú no puedes, todavía no hay la tecnología para almacenar energía, ¿no? Las baterías de litio iónico todavía no son lo suficientemente baratas como para que sea rentable ponerlas por las empresas. Entonces, realmente en muchos casos, si, o sea, al menos como se tiene entendido la reforma, supongamos que yo tengo mi panel solar, o sea, soy una empresa de, o sea, una SASB de empresas solares, no sé qué, y yo tengo, entonces mis excedentes voy a tener que sacarlos porque pues no puedo guardarlos, ¿no? Todo el excedente que produzcan un día, como no lo puedo almacenar porque no existe la tecnología y no lo puedo mandar al consumidor porque la CFE no ha terminado de, pues, de acabar de mandar toda su energía. O sea, realmente, pues no, o sea, probablemente la voy a tener que tirar, pero dime. ¿No crees que esto, al contrario, da estabilidad en la distribución de energía? Para los que nos escuchan, vamos a explicar, antes con la reforma de Peña Nieto, primero se utilizaban las energías baratas y verdes y limpias, eólicas, solar y demás, y de último las energías de la CFE. Con la reforma de López Obrador cambia esto. Primero se utiliza la CFE y luego las limpias. Pero cambia un poco el orden de esto. ¿No crees que eso da estabilidad en el sentido de que si la mayor cantidad de energía y la más estable es la que se prioriza y las que se acaban y las que no siempre hay, pasan de último lugar de respaldo y de apoyo porque sí se siguen utilizando? ¿No le da eso estabilidad al sistema de distribución energética? Pues en base sí, ¿no? O sea, realmente la energía, las verdes, como les decimos, no tienen, o sea, el mayor problema que tienen todavía es su falta de estabilidad, ¿no? O sea, no tenemos manera de almacenarla, no podemos almacenarla todavía de manera que sea eficiente, entonces, pues, de cierta manera, pues sí, da más estabilidad, ¿no? Sin embargo, yo sé, sí creo que si la reforma de López Obrador va dirigida hacia la estabilidad, o sea, la puedo calificar como esa buena, ¿no? Porque pues o sea, sí es cierto que la CFE tiene mayor capacidad de estabilidad que la mayoría de empresas que se dedican a producir energías eólicas o solares o entre otras, ¿no? Yo sí más o sea, yo no tengo ningún problema con que el gobierno estatal siga manteniendo la CFE, pero yo creo que sí deberíamos liberalizar el mercado energético, ¿no? Tanto la distribución como la creación, como todo, incluso tirándome un poco a todo lo que es Pemex. Por ejemplo, las subastas fue como una idea de poner los incentivos de mercado en el gobierno. O sea, que el gobierno tenía que elegir a la más barata, pero como tú mencionas, o sea, siempre hay un punto débil de donde escarbar, y pues no dudo que Iberdrola lo haya encontrado abriendo empresas fantasmas. Sí, así es. Hace unos días que platicábamos de esto, hablábamos de la privatización y me comentabas beneficios que a los dos acordábamos que eran muy ciertos, pero también yo me quedaba con una idea de que en este momento en el que está viviendo el país, México, uno de los países más corruptos del mundo, eh, quizá yo mencionaba que quizás la privatización podría ser una meta alcanzable, pero no inmediata, ¿no? No en esos momentos debido a que hay ciertos procesos que necesita el país resolver antes de llegar a este tipo de políticas económicas y de distribución energética.
uno de esos casos es la corrupción, como lo vemos con lo de Iberdrola, ¿no? O sea, como tú decías, privatizar ahorita la energía sería casi regalársela a un grupo específico y que ya está decidido, ¿no? Órale, Antonio, para concluir, nada más quiero mencionar, quiero explicar rápidamente, sin importar si, regresando a la frase que tú comentabas, ¿no? Sin importar si las acciones son buenas, las intenciones son buenas, pero el resultado es malo, ni nada de eso, sin meternos en ese tema, quiero explicar rápidamente en qué consiste la reforma eléctrica y con eso terminamos con la discusión, con el diálogo. La reforma energética básicamente tiene ciertos puntos, ¿no? Entre ellos está, como platicábamos hace un rato, reestructurar el orden de las energías. Antes eran las verdes primero, luego de las CFE, se cambia este orden. Otro de los puntos de la reforma es revisar los contratos que se habían otorgado de distribución de los contratos que habían otorgado a las generadoras energéticas con precios muy altos de energía. También se busca lo de los certificados de energías verdes, eso es muy importante, es igual, se va a revisar, no se van a quitar certificados como tal, se van a revisar que hayan sido otorgados dentro de la legalidad, dentro del margen de las reglas específicas y que no hayan habido casos de nepotismo ni de favoritismo a compadres y demás, ¿no? Entonces, lo que busca igual la reforma también es recuperar la soberanía energética del país, convertir a México en un potencial competidor internacional, porque por el momento México no puede competir con ningún país, si ni siquiera puede competir con las empresas privadas dentro de su país, difícilmente puede competir a nivel internacional, ¿no? Entonces, todo esto es lo que busca la reforma. Como platicábamos hace un rato, si lo va a lograr hacer, si es efectivo, no lo podemos saber, tenemos que esperar los resultados, pero son las ideas o los objetivos de esta reforma, ¿no? Y pues con eso, Antonio, muchas gracias por haber participado, por haber accedido a platicar. Te agradezco mucho, muy enriquecedor platicar contigo. No, no, gracias a ti, la verdad. Eh, Siempre es bueno poder intentar ayudar, siempre, lo que se necesite. Recuerden, para los que están viendo, por favor, den un gran like, porque pues este hombre se lo merece. Y dejen un comentario de qué tan feo está mi pelo. Yo lo entiendo, no se preocupen, capaz si yo le doy like ahí. Fuera de eso, pues nada. O sea, muchas gracias por esta conversación, ¿no? Que siempre es bueno tenerlas.